etapas, en las cuales hemos dicho que es un trabajo de gabinete, un reconocimiento de campo, una exploración de subsuelo, que usualmente es una perforación. No existen reglas absolutas para determinar el número, espaciamiento, profundidad de estas perforaciones. No hay una norma boliviana, no existe una norma como una regla. Esto debido a que cada proyecto tiene sus particularidades, ¿ya? Cada proyecto de obra de ingeniería civil tiene sus particularidades, tiene sus características. Entonces, se tiene que definir de forma coherente, con un criterio ingenieril acertado, adecuado, razonable, la cantidad de perforaciones necesarias para poder cumplir con el objetivo, que es poder conocer el suelo que va a estar sosteniendo a la obra civil. ¿Ya? Entonces, también hay que tomar en cuenta el tema del presupuesto, el tiempo disponible para hacer la investigación y el equipo y personal que se cuenta para realizar este trabajo. Estas decisiones están basadas en lo determinado por el reconocimiento en campo, el juicio del ingeniero civil y las normas usadas en la práctica. El proceso de determinar estos factores debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuán grande es el sitio? ¿Qué tipo de condiciones de suelo y rocas se esperan? ¿El perfil del suelo presenta una distribución homogénea? ¿Qué es lo que se va a construir? ¿Cuán larga y pesada es la estructura propuesta? Son todas las áreas accesibles a los equipos de perforación. Entonces, implícitamente, al responder estas preguntas, más o menos el escenario en el cual vamos a definir las perforaciones se va a ir aclarando. Para hablar de cuán grande es el sitio, ya vamos a ver algunas recomendaciones de ciertos autores que a lo largo de la historia han ido recopilando la experiencia que se ha tenido a lo largo de los años. ¿Ya? La determinación exacta de estas interrogantes suele ser muy complicada, sin embargo es recomendable que mediante la recopilación de información y el reconocimiento de campo se logre obtener antes de la realización de las perforaciones al menos una idea de ellas. Existen algunas recomendaciones que pueden ser utilizadas como guías para la determinación de las variables. Coduto propone valores de espaciamiento y profundidades en función de las condiciones del subsuelo y el tipo de estructura. Para eso nos presenta la tabla 7.8 de la tabla 8.1 y la 8.2. Ambas tablas fueron adaptadas de Sowers del 79, donde ese es el número de pisos y D es la profundidad anticipada de fundación. Esto con un proyecto de ingeniería civil de edificio. Vean que en la tabla .81 se presenta el espaciado o el espaciamiento por cada sondeo en función de la condición del subsuelo. Una condición de subsuelo promedio, hay una condición de subsuelo baja o errática, y hay una condición de subsuelo de alta calidad y de uniformidad, es decir, que presenta un solo tipo de suelo. Si es que el proyecto se estima, ¿ya? Se estima que por debajo del suelo el suelo es uniforme, entonces se elige la tercera opción,
Y se podría tener un sondeo para 300 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados. Como es uniforme, la idea es que eh, el suelo presente tendría las mismas características, no importaría dónde se perfore, ¿no? Y con una perforación cada 300 metros cuadrados o cada 1000 metros cuadrados sería representativo de todo ese terreno. Sin embargo, si se tiene un conocimiento previo de que el suelo varía en su configuración, es necesario reducir el espaciamiento a 100 metros cuadrados. En cuanto a la profundidad, según Coduto, para fundaciones superficiales para edificaciones, se puede tomar estos criterios también con las condiciones de subsuelo promedia, pobre y baja, tomando en cuenta que un subsuelo, una calidad o una condición de subsuelo buena puede ser considerado como una una estratigrafía uniforme, es decir, presenta suelos de gran espesor con características definidas. ¿Ya? Una condición de subsuelo pobre es grandes estratos, una cantidad diferente de estratos con diferentes condiciones, diferentes parámetros. Entonces, este criterio se podría asumir como unos valores recomendados. Simons, según Simons, del 2002, el espaciamiento de sondeos destinados a la construcción de fundaciones de estructuras se sitúa a menudo en el rango de 20 a 40 metros. Es una distancia razonable para poder tener datos puntuales del subsuelo. Asimismo, Simons recomienda que los sondeos deben ser realizados lo más próximos a las fundaciones propuestas, sobre todo cuando el estrato de fundación es irregular. Un criterio aceptable es que se identifique la columna más cargada, la columna que mayor carga va a recibir, e identificar la posición en el terreno en el cual la columna caería. Y elegir ese mismo punto de la columna como un punto de exploración de subsuelo para poder tener el dato en la columna más cargada, ¿no? Y que sea verificado en el terreno que está por debajo de la columna más cargada. La disposición y frecuencia de los sondeos son particularmente controlados por las condiciones geológicas del lugar, es decir, si las condiciones del terreno son relativamente uniformes, los sondeos pueden ser realizados con espaciamientos relativamente grandes, pero si las condiciones del terreno son complejas, el espaciamiento de los sondeos debe ser significativamente menor. La profundidad del sondeo es determinada tomando en cuenta la profundidad a la cual el suelo es afectado por la carga aplicada a la fundación. Así, si la fundación propuesta en un pilote, entonces la profundidad del sondeo debe extenderse hasta una profundidad tal por debajo de la punta del pilote, en la que el incremento de esfuerzos debido a la carga aplicada a la fundación debe causar un efecto adverso en el desarrollo de la estructura. Según Simons, para una fundación de ancho B, la profundidad de sondeo debe considerarse aproximadamente hasta 1.5 B más o 2 veces B por debajo de la fundación.
puesto que se asume que el incremento de esfuerzo debajo de este nivel no causa un efecto adverso a la estructura. En algunas autoridades consideran que el incremento de esfuerzos igual al 10% de la carga aplicada de la fundación es un límite aceptable. Debe notarse que para fundaciones cuadradas o circulares, el incremento de esfuerzos verticales debajo de la carga aplicada es aproximadamente 15% de la carga a una profundidad de 1.5 B y cerca del 10% de la carga a una profundidad de 2 veces B. Para una fundación infinitamente larga, estos valores corresponden al 40 o 30% respectivamente, y en tales casos resulta prudente investigar el terreno hasta una profundidad muy por debajo del nivel de fundación más 2 veces el ancho B, para trabajar de este modo del lado seguro. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? En la figura siguiente se presentan algunas sugerencias de Simons para adoptar un valor de profundidad. Vean que en una losa de fundación de un edificio se tiene una exploración de subsuelo recomendada de nivel de fundación más 1.5 o 2 veces el ancho B. En fundaciones aisladas, a pesar de que son fundaciones aisladas, trabajan como un conjunto y podría asumirse el ancho de uno de estos conjuntos de fundaciones como el ancho de la fundación a ser considerado en los cálculos, y además la apreciación de cómo se resolvería la exploración de subsuelo si es que estamos proyectando que el proyecto tenga pilotes, fundaciones profundas. Entonces, lo que se recomienda es que se tenga la construcción o la exploración del subsuelo por debajo de la longitud en una dimensión acá está errado este valor, que es 2/3 a 1 de L más 1.5 más 2 del ancho B, es decir, de la profundidad de los pilotes, bajarse recién una profundidad 2, 1,5 o 2 veces el ancho B. Ya este valor es un error de type. Hay otro criterio que es la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que presenta estas profundidades características para un edificio de 30 metros, ¿ya? De unos 8 pisos, 6 pisos. Y el espaciamiento que deben tener, ¿no? Sin embargo, el de Simons también es válido. ¿Qué son las perforaciones? Las perforaciones es una actividad para evaluar las condiciones del subsuelo, constituyéndose de esta manera fundamental para la caracterización del sitio. Las perforaciones son por lo general la parte más costosa de la exploración debido a que implican la movilización tanto de equipo como de recursos humanos. Aquí existen unas imágenes del equipo utilizado de forma manual para la perforación de huecos no más de 30 o 40 centímetros.
o tal vez un poco más, ¿no? Como pueden ver, es un equipo manual que se introduce en el terreno y se va girando de tal manera de producir la perforación deseada. Profundidades mucho más elevadas requiere de equipos equipados con motores que realizan la rotación de estas herramientas para poder explorar el subsuelo con mayor profundidad, sobre todo con mayor profundidad. Existen equipos móviles, equipos fijos en los cuales son desarmables, se instala y se perfora, luego se desinstala y se lo vuelva, y los equipos móviles que ya vienen con un chasis modificado para poder perforar en el terreno. Existen diferentes diámetros reconocidos por la norma. Y cuando las condiciones del suelo son adversas, porque esta perforación puede ser realizada en un suelo seco, y al realizarlo en un suelo seco, las paredes de la perforación se pueden mantener estables y puede ser posible sacar muestras de suelo en la profundidad, pero cuando las condiciones del suelo son desfavorables, es decir, que el nivel freático se encuentra cercano a la longitud y al existir una perforación, lo que ocurre es que dentro del hueco existe una presión que va de afuera del hueco hacia adentro del hueco, que es una presión de poros, que la presión de poros actúa en todas las direcciones, y en la perforación las paredes del suelo empiezan a ser inestables producto de la presión de poros, ¿ya? Entonces, para salvar esta cuestión, la perforación se la llena de un material denominado lodo bentonítico. Este lodo bentonítico tiene la misión de mantener lleno el hueco de la perforación, lleno de un líquido conocido. Este líquido conocido lo que hace es tener una diferencia de presiones con la posición real del nivel freático, y al ser de mayor volumen, de mayor presión, existe una presión que va desde una condición externa hasta el pozo, desde una condición que se ejecuta una presión hidrostática estática, ¿ya? Aquí está el hueco, se mantiene lleno de lodo bentonítico todo el tiempo encima del pilote. La posición del nivel freático está por debajo. Y lo que ocurre es que al mantener la perforación con un lodo bentonítico, es que se produce una presión hidrostática de dentro del pozo hacia afuera del pozo, y ocurre
producto del desnivel que existe, produce una presión que va de adentro del pozo hacia afuera del pozo. Ya esta función la cumple el lodo bentonítico. Y es esa presión la que mantiene a las paredes del hueco estables, de tal manera de poder continuar perforando y realizando los ensayos que vamos a ver más adelante que se pueden realizar en una perforación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El ensayo más conocido, el ensayo más popular, el ensayo más realizado también, bueno, uno de los ensayos más realizados es este ensayo de penetración estándar, ¿ya? Que se lo conoce como el ensayo SPT. Desarrollado alrededor de 1927, es uno de los métodos más populares y económicos para la exploración del subsuelo. Sin embargo, este método es plagado de muchos problemas que afectan su exactitud, motivo por el cual está siendo reemplazado poco a poco por otros métodos, ¿ya? En realidad existen varios métodos de exploración del subsuelo, pero este es el primero y es el más conocido en todos los ámbitos, ¿ya? El procedimiento es el siguiente. Se tiene que perforar un hueco. A ver, vamos a ver. Esta imagen nos va a ayudar a describir ya el procedimiento. Paso 1. Perforar un orificio en el suelo hasta una profundidad donde se va a realizar el primer ensayo de SPT. ¿Ya? Y esto es el paso 1, que es perforar un hueco de 6 a 20 centímetros. ¿Ya? Aquí está. Se perfora el hueco hasta una profundidad donde se va a realizar el primer ensayo SPT de 6 a 20 centímetros de diámetro. El paso número 2 es insertar el muestreador SPT en la perforación. Esta cuchara se halla conectada mediante barras al martillo de 63.5 kilogramos. Entonces, como paso número 2 es armar esta configuración. Se tiene la cuchara bipartita o muestreador de SPT, cuchara bipartita o muestreador de SPT, conectado con barras a un martillo que pesa 63.5 kilogramos. Ya es un martillo, es un bloque de acero que pesa 63.5 kilogramos. Este es el paso 2. ¿Qué es la cuchara bipartita? Es esta cuchara que tiene unas dimensiones predefinidas. Estas son las dimensiones estandarizadas de la cuchara bipartita. Que es una
herramienta que tiene 2 pulgadas de espesor, 55 centímetros. Tiene unas paredes gruesas que hacen que dentro tenga un diámetro libre de casi 3.5 centímetros de diámetro y se pueda armar y desarmar de esta manera. Por eso también es conocido como cuchara bipartita, entre dos, se parten en dos. Esta cuchara armada tiene una rosca en la parte superior, tiene un cono, ya, que permite que el suelo ingrese por acá, ya. Y conectado con esta rosca están unas barras que permite que en la vertical se conecte con un martillo que pesa 63.5 kilogramos, ¿ya? Entonces, el paso 2 es armar todo este sistema con las barras que sean necesarias para poder conseguir este esquema. El paso número 3 es elevar el martillo 76 centímetros y dejarlo caer. El martillo puede ser elevado manualmente a través de una cuerda unida a un sistema de poleas o mediante un mecanismo automático. Por medio de este procedimiento, el muestrador es hincado en el fondo de perforación. La acción de levantar el martillo 76 centímetros y dejarlo caer es denominado el número de golpes SPT. Una elevación y dejarlo caer es un número de golpes. Levantarlo de nuevo 76 centímetros y dejarlo caer para que golpee este yunque, que es una extensión de las barras, y esta extensión de las barras golpee las barras que está conectada hasta lo que es la cuchara de bipartita, o también conocida como cuchara de Terzaghi, se vaya insertando dentro del suelo, ¿ya? El suelo, hasta la profundidad que hemos excavado, vaya ingresando a la cuchara bipartita. Repetir los golpes hasta que la cuchara penetre 45 centímetros. Registrar el número de golpes necesarios para penetrar cada intervalo de 15 centímetros. Si se requiere más de 50 golpes para penetrar cualquiera de los intervalos de 15 centímetros, o si luego de 10 golpes no se registra avance, entonces detener el ensayo y registrar como rechazo. Este procedimiento de elevar el martillo 76 centímetros y dejarlo caer tiene que ser registrado por cada golpe que se dé y tiene que ser controlado. Se tiene que registrar cuántos golpes son necesarios para que ingrese la cuchara a 15 centímetros, para que ingrese la cuchara a los siguientes 15 centímetros y para que ingrese los últimos 15 centímetros. Debe haber 3 intervalos de 15 centímetros y el registro del número de golpes necesarios para que ingrese los primeros 15 centímetros, los segundos 15 centímetros y por último los terceros 15 centímetros. De tal manera que se cuente
¿no? ¿Cuántas veces se ha sido necesario levantar el martillo 76 centímetros y dejarlo caer para que ese golpe permita a la herramienta recolectar una muestra representativa de esa profundidad? Aquí existen restricciones. Si el número de golpes, como dice, si se requiere más de 50 golpes para alcanzar los 15 centímetros, o si luego de 10 golpes no se registra avances, entonces detener el ensayo y registrar como rechazo, ¿ya? Este rechazo debe suponer un valor mucho más alto que 50 para poder ingresar a los 15 centímetros que requiere el SPT. Por lo tanto, cuando anotamos rechazo, podemos anotar también que el número de golpes requerido para profundizar, para alcanzar la profundidad puede ser asumido como un número grande, como ser 50. Luego, determinar el número de golpes necesario para ingresar los últimos 30 centímetros. El número de golpes necesario para ingresar los primeros 15 centímetros no es tomado en cuenta debido a que para este intervalo se puede encontrar aún en el fondo del agujero restos del proceso de perforación y suelo suelto proveniente del derrumbe de las paredes. El paso número 6 es retirar la cuchara del agujero para luego remover y almacenar la muestra del suelo obtenida. Perforar nuevamente hasta alcanzar la profundidad del segundo ensayo y repetir el procedimiento. Una vez terminado los pasos, el número de golpes SPT de esa profundidad representativa es la suma de los números de golpes necesarios para ingresar los últimos 30 centímetros. Al retirar la cuchara bipartita, se debe inspeccionar el suelo con una descripción visual manual del suelo y algunos ensayos para la caracterización visual del encargado de la perforación. Este material luego es almacenado y llevado al laboratorio para poder realizar ensayos de laboratorio. ¿Qué tipo de ensayos se puede realizar en una muestra de SPT? Los ensayos que se pueden realizar en una muestra de SPT, que es una muestra conocida como alterada, ¿ya? ¿Por qué se dice que es alterada? Porque para ingresar dentro de lo que es la cuchara de Terzaghi o la cuchara bipartita, es tomado en cuenta como una muestra alterada porque para ingresar acá el suelo se compacta, se deshace, se remoldea, no mantiene la misma estructura que en el suelo, ¿ya? Entonces, esta muestra de suelo de la cuchara bipartita, de una cuchara del SPT, es conocido como una muestra alterada. ¿Qué ensayos se puede realizar en una muestra alterada? Se puede realizar los ensayos de granulometría, hidrometría, contenido de humedad, límites líquidos y finalmente gravedad específica, ¿ya? Gravedad específica. Todos estos ensayos se pueden realizar en esta muestra alterada. Con esos resultados en laboratorio, se puede clasificar el suelo, se puede tener algunos valores característicos del suelo
que nos permita a nosotros tomar la decisión de qué métodos utilizar para el cálculo de capacidad, de asentamientos, de incrementos de esfuerzos. ¿Listo? Aquí se ve la hidrometría y los límites, la gravedad específica. Y con estos datos, con los datos de granometría, hidrometría, límites, se puede realizar la calificación del suelo, se puede determinar algunas propiedades del suelo, por ejemplo, con el tipo de suelo, se puede clasificar la permeabilidad, se puede tener el peso del suelo con los valores de laboratorio, se puede también deducir el peso del suelo en función de la clasificación del sistema unificado, etc. Se puede realizar, utilizar las relaciones para lo que son el peso unitario, el ángulo de fricción típico característico de ese tipo de suelo. Y otras características de interés. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace el SPT, va por partes. Primero, perfora un hueco, instala el SPT, realiza el ensayo y saca la muestra, el muestrador, para dar paso a la siguiente etapa, que es elegir otra profundidad. Para la ejecución del segundo ensayo del SPT. Entonces, cuando se llega a otra profundidad, se repite el proceso. ¿Cuál es el proceso? Conectar la cuchara de Terzaghi mediante barras a un martillo que pesa 63.5 kilogramos. Contar el número de golpes SPT. Para en intervalos de 15 centímetros, 3 veces de 15 centímetros, y poder quedarnos con el número representativo de SPT de esa profundidad, como la suma de los golpes, número de golpes que ha sido necesario realizar en los últimos 30 centímetros. ¿Ya? De tal manera que el resultado de un SPT usualmente es muestras a ciertas profundidades, muestras de suelo a ciertas profundidades, junto con un número representativo de SPT que ronda los valores de 0 a 50, ¿ya? Más o menos el mayor número que he visto de SPT es 50. Más allá de ese valor, se considera como rechazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ya, estén viendo esta tabla de los factores que afectan el número de golpes SPT y yo voy a volver en un momento, por favor. Gracias. Con el módulo de elasticidad, aquí está la densidad relativa con el módulo de elasticidad, y a lo largo de los años, ya a lo largo de los últimos años, se vio necesario corregir este número de golpes, debido principalmente a los diferentes herramientas que se utilizan para realizar el ensayo SPT. Por ejemplo, en el procedimiento indica conectar la cuchara de Terzae con un martillo que pesa 63.5 kilogramos. En el uso de este martillo del SPT, existen diferentes tipos de martillos, ¿ya? El más conocido es este tipo de martillo tipo dona, ¿ya? Martillo tipo dona. Está otro tipo de martillo, vamos a buscar. Este ya aquí hay un martillo. Ya hay otro tipo de martillo que es de seguridad, que principalmente son equipos más modernos, equipos electrónicos, mecánicos, ya, que no son tipo dona. Aquí está. Que son los de tipo de seguridad, ¿verdad? Que principalmente son unos martillos que están dentro de una cámara, que igual el martillo pesa 63.5 kilogramos, pero están restringidos por una longitud de 76 milímetros. Digo, 76 centímetros, que es lo que dice la norma, ¿no? Toda esta parte pesa 63.5 kilogramos, entonces cuando se eleva, toca acá, ya toca en esta muesca, en esta extensión de la barra, para el tope del martillo. Esto
es la principal diferencia del martillo tipo rosca, tipo dona, ¿ya? Vean, el martillo tipo rosca no tiene un límite, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se eleva el martillo 76 centímetros, cuando se eleva el martillo 76 centímetros, en el tipo dona, ¿ya? Lo que usualmente se hace es marcar en la barra 76 centímetros y la elevación es manual. Vean que aquí es mediante una cuerda y polea y el operador es el que levanta de alguna manera con un sistema de cuerda y polea entre una o dos personas. El martillo que pesa 63.5 kilogramos lo eleva a 76 centímetros y luego lo deja caer de tal manera que en ese golpe se golpea el yunque y la barra vaya ingresando. Pero este sistema de cuerda y polea con un martillo tipo dona tiene que ser repetido para que la cuchara de Terzaghi ingrese en el terreno 45 centímetros. Entonces, esto se repite muchas veces y ya el operador se cansa. Ya en cambio, un tipo de seguridad y ya se cansa y ya puede levantar el número de golpes 50 centímetros o a veces 80 centímetros. Como no hay un límite, entonces este número de golpes no estaría cumpliendo a cabalidad del ensayo CPT, sino que estaría en un sesgo, ¿ya? En cambio, si se utiliza un martillo de seguridad, el levantamiento tendría un tope y ahí sí se cumpliría los 76 centímetros y de esta manera es que el número de golpes sería, vamos a decir, mucho más preciso, mucho más constante. Además que existe otro tipo de SPTs que son SPTs con maquinaria. ¿Ya? Entonces aquí ejecutar 50 golpes de SPT no va a ser ningún problema. Entonces aquí sí se cumpliría a cabalidad con el SPT. Sin embargo, tanto este equipo manual como este equipo sofisticado cumplen la norma. Cumplen que deben instalar una cuchara de Terzaghi, unas barras y un martillo de 63 kilogramos y lo va y eleva 76 centímetros y lo deja caer cuantas veces sea necesario y poder establecer el número de golpes SPT. Sin embargo, esas pequeñas diferencias en un mismo tipo de suelo generan diferentes números de golpes, diferentes números de golpes SPT. Entonces, lo que se hizo fue estandarizar, ¿ya? Estandarizar el número de golpes a partir de un número de golpes representativo del 70%, ¿ya? Que tome en cuenta las diferentes características de los martillos, profundidad y perforación y uso de complementos en la cuchara bipartita. Y esa ecuación es esta, ¿ya? Que el número de golpes corregido al 70% es igual al número de golpes de campo multiplicado por 4 factores, denominados μ1, μ2, μ3 y μ4. Vamos a empezar por el μ4. El μ4 es
un factor que está en función del diámetro del hoyo de la perforación. El paso número 1 del SPT es realizar un orificio en el terreno hasta una profundidad dada de un diámetro entre 6 a 20 centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, esta tabla presenta estos rangos dependiendo de qué diámetro de hueco es el que se realizó para realizar el ensayo SPT. Como el primer paso es realizar un hueco entre 6 a 20 centímetros, los rangos van de 6 a 12, de 12 a 15 y de 15 a 20. Dependiendo del diámetro del hueco, el factor de μ4 asume los valores de 1, 1,05 o 1.15. El μ3 es un factor que está en función de que si hemos colocado algún complemento a la cuchara de Terzaghi. Por ejemplo, este complemento para arena suelta es este canastillo de retención. Este canastillo de retención se coloca cuando estamos explorando arena suelta, y esto es debido a que cuando la cuchara de Terzaghi ingresa con arena suelta, la arena al momento de sacar la cuchara se desvanece, cae, por falta de cohesión, por falta de suelo fino. Entonces no es posible hallar una muestra de suelo representativo del lugar, porque al subir verticalmente la cuchara, la arena cae por falta de la cohesión. Entonces, en la punta, en la base acá, en la punta antes de realizar el ensayo, se coloca este canastillo de esta manera, de tal manera que cuando se está haciendo el ensayo SPT, la arena ingresa, mueve estos filamentos, ¿ya? La arena ingresa en la parte de la cuchara, y al momento de sacar la arena quiere salir, pero ya es retenido por este canastillo, de tal manera que la muestra que ingrese dentro de la cuchara de Terzaghi no se pierde. Ese es el factor μ3, que depende de que si no tiene ningún complemento en la cuchara de Terzaghi, el factor μ3 es 1, que si tiene un complemento para arena densa, o para arena suelta. Luego está el factor μ2, que es en función de la profundidad del SPT. Ya, con esto terminamos. A medida que se va profundizando, el factor μ2 llega a 1. Profundidades mayores a 10 metros de SPT, el factor de μ2 es 1. Entre 1 y 0,75 está entre la profundidad de 10 metros a 0, según esta tabla. ¿Ya? El día sábado vamos a continuar a partir de este punto, viendo la corrección de μ1, que está en función del tipo de martillo y el tipo de maquinaria que se utiliza para realizar el SPT. Ya, hasta aquí llegamos.